Sí, un momentito. Bueno, ¿me escucháis? Hay que gritar un poco porque tenemos a Antonio ahí abajo que habla alto. Bueno, la historia que os traigo hoy es una historia real basada en un empleado descontento, el cual aceptó un soborno por robar una serie de planos. Pero antes de nada, quiero que veáis esta advertencia legal que dice: la historia presentada tiene hechos reales y otros ficticios. Hay que adornarlo un poco para mostrar lo que queremos mostrar. Entonces, como toda historia real, se puede decir que hay parte real y parte ficticia. Los nombres y datos mostrados son inventados. Escuchar atentamente puede ocasionar que algunas palabras no sean lo que parecen. Y la carcajada, por mi forma de expresarse, pues está permitida, casi obligada. Dicho esto, la presentación, bueno, ya la ha hecho el compañero Incibe. Para que quiera saber más, le voy a dejar aquí el base 64 para que pueda decodificarlo y saber más cosas de mí. Bien, comenzamos con la historia. La empresa. Bueno, la empresa se dedicaba a maquinaria industrial. Entonces, fue una empresa que fue creciendo, lógicamente no vamos a dar el nombre, fue creciendo bastante con los años. En poco tiempo alcanzó un volumen grande de trabajo y se informatizaron de una manera grande. Montaron un departamento de IT e intentaron implantar procedimientos, políticas, directivas de lo que a nosotros nos gusta llamar seguridad de la información, que muchos de vosotros conoceréis. Bien, existían políticas, los activos estaban clasificados por criticidad, había una clara asignación de roles y responsabilidades, había procesos de monitoreo eficaces, o eso pensaban ellos, y había mecanismos de respuesta ante emergencias, planes de mitigación, etcétera. Cumplían con estándares o intentaban cumplir con estándares, gestión de usuarios, monitorización, actualización y parcheo. Ellos pensaban que con lo que tenía, pues les era bastante fácil controlar todo internamente. Porque ya os digo, era una empresa pequeña que fue creciendo exponencialmente. Existían procedimientos escritos donde los empleados debían cumplir con ciertas cosas: monitorización del desempeño de la red, mantenimiento, generación de usuarios en servidores, trazabilidad, etcétera. Todas estas políticas, procedimientos, directivas que vosotros conocéis de seguridad de la información, esta empresa creía que las tenía controladas. Bien, y entonces la historia comienza aquí. Tenemos al señor X, que es un empleado descontento, un empleado que dispone de conocimientos técnicos porque fuera de la organización ha ido formándose. Tenemos un empleado que trabaja en un equipo de desarrollo y que tiene contacto, pues lógicamente, con los empleados de esa empresa y con ciertas máquinas de esa empresa, pero no tiene privilegios en la red. Tenemos al señor Capdevila, es inventado, no es real. Es el jefe de equipo de desarrollo y gestiona y custodia ciertos planos importantes de la organización. Es decir, solo su equipo tenía acceso a esos planos. ¿Vale? Lo pone aquí. Su equipo es el único que tiene acceso a los planos críticos. Claro, una persona que trabaja con él lo puede llegar a saber, es fácil. Luego tenemos al señor Flores, que es integrante del equipo de IT y es un hombre de costumbres. Y esto es importante porque el detalle comienza en que este hombre siempre come de 2 a 3 y media. ¿Vale? Entonces, el señor X va a aprovecharse de ese concepto para ver qué puede hacer. Bien, la seguridad no es algo que le interese y quiere trabajar fácilmente. Es decir, es un español. Es español. Yo soy español también. Es un hombre de costumbres. Quedaros con eso. Bueno, pues un día el señor Mr. X recibe la llamada de un directivo de una empresa de la competencia. Sabiendo que no está contento porque el señor X ha expuesto públicamente que no estaba muy contento con su trabajo ni cómo se hacían las cosas en su empresa, la competencia decide proponerle un trato que es: bueno, ya que estás dentro de la organización, pues te vamos a dar un dinerito porque nos consigas unos planos de unos modelos que estáis sacando o que vais a sacar al mercado.
Entonces el señor X le debieron dar bastante dinero y dijo, venga, vale. Lógicamente esto no lo vamos a ver aquí, pero no es algo que se haga en una hora. El señor X estuvo trabajando sobre cómo funcionaba la empresa, sobre todo los empleados. Pues el señor Flores es un hombre de costumbre, siempre va a comer a cierta hora. Tiene un POSIT en su ordenador, que luego vamos a ver, el cual dice, mi usuario y contraseña es esta. Eso es algo que en las empresas a veces puede ocurrir. Y entonces el hombre lo vio factible, aunque vais a ver que lo que tuvo que montar al final era algo bastante técnico, pero que el tío tenía capacidades técnicas para hacerlo. El objetivo era este, unos planos secretos que ellos sabrían entender mejor que nosotros. Bien, entonces el plan es el siguiente. Esto representaba un poco la red, o parte de la red de la organización. Por un lado estaba la red de empleados, que en esta charla vamos a denominarla así. Y por otro lado está la red de servidores. Hay un control de dominio, aquí hay un Linux que lo tiene el señor de IT, aquí hay un Windows 7 que lo tiene el jefe de desarrollo, y el señor X está pululando por la organización. Hay un Windows XP por compatibilidad con el tema de los planos, pero se encuentra en una red aislada detrás de un firewall. Y tenemos el controlador de dominio que también está pues, en la red de servidores. Bien, esto es un poco el escenario. Entonces el señor X estuvo durante tiempo investigando cómo podía atacar y llegar al objetivo que es el Windows 7. Él sabe, porque es parte del equipo del señor Capdevila, él sabe que tiene que, desde el Windows 7, llegar al XP. No hay otra vía para llegar a ese equipo. ¿Vale? Entonces, él sabe que lo primero que tiene que hacer es atacar al Windows 7, conseguir el control de Windows 7, tener privilegios suficientes como para poder acceder al Windows XP y saber qué usuario y contraseña son los del XP. O explotar alguna vulnerabilidad, también existen varias maneras. Bien, lo primero que hace es que como el señor Flores es un hombre de costumbres, de 2 a 3, siempre se va a comer, de 2 a 3 y media. Tiene aquí un POSIT que dice root 1, 2, 3, ABC punto. Entonces, bueno, tenemos acceso a este equipo. Eso es algo... ¿Cuántos de vosotros habéis visto esto en las empresas, lo del POSIT? Para los del streaming han levantado la mano un montón. Bien. Lógicamente no lo hice en un día. Fue investigando qué cosas tienen en Linux, qué cosas puedo instalar yo, porque tengo acceso al Linux. Incluso de manera remota tengo acceso a ese Linux. Podría montar un SSH y tener acceso remoto, etcétera. Bueno, fue investigando durante tiempo qué cosas necesitaba desde Linux para escanear a los equipos de alrededor, en concreto al Windows 7, que es el que le interesaba, y se dio cuenta de que en el Windows 7 el señor jefe de proyecto había instalado un servidor de gestión de archivos a través de HTTP, saltándose la política de instalación de software de la empresa, o es que no existía igual esa política. Entonces, se instaló un programita que permitía por el puerto 80 gestionar archivos en su equipo. Ese programa era vulnerable. Ese programa tenía una vulnerabilidad la cual podía ser explotada. Entonces ahí tenía el primer vector para llegar al equipo del Windows 7. Pero vais a ver que su gozo en un pozo, porque el programa no se ejecutaba con los máximos privilegios. Entonces no tenía todos los privilegios que quisiéramos en el Windows 7. Entonces después, bueno, tendríamos el primer acceso, el señor X llegaría al Windows 7 y después tendríamos que ver si existe la posibilidad de ejecutar un exploit para elevar privilegios, es decir, un exploit local, elevar privilegios y conseguir ser system en el sistema. Pues también lo consiguió, este señor también lo consiguió el máximo privilegio en el Windows 7, a la vez que el señor jefe de proyecto podría seguir trabajando en su equipo sin darse cuenta, ¿vale? Cuando llegase el momento de hacer el ataque real. Consiguió elevar privilegios y entonces consiguió darse cuenta de que el administrador local del Windows 7 tenía la misma usuario y contraseña que el Windows XP. Entonces, lo que él pensó, el señor X dijo, pues si el 7 y el XP tienen el mismo usuario y contraseña, aunque no la conozca, porque en ningún momento hemos conocido la contraseña, puedo utilizar una técnica que se llama pass de hash para
con las credenciales de Windows 7, autenticarme en Windows XP. Saltándose el firewall, porque al final el que realiza la petición es el 7. Todo esto al hombre le llevó tiempo, no lo hizo inmediato, pero lo fue descubriendo y consiguió colarse en el Windows XP con esta técnica. Entonces, en este momento, el señor X estaba tanto aquí, como en el XP, pudiendo robar planos. Los planos los encontró en el XP, los pudo descargar y cobrar el dinero del soborno. Pero es que hay más. En el 7, él tenía privilegios de sistema. Entonces, él podía hacer un volcado de las últimas contraseñas que hubiesen sido introducidas en el sistema, como vamos a ver. Entonces, si el administrador del dominio, por lo que fuera, había dejado allí la contraseña, había hecho login, ya sea remoto o local, pues también tendríamos la contraseña del dominio, pudiendo acceder a este sitio. Y consta que cuando este hombre, cuando sale esto un poco a la luz, entre comillas sale a la luz, consta de que en el controlador de dominio él tiene todos los usuarios y hashes de la organización. ¿Sí? Entonces, al final el señor X lo que hizo a lo largo del tiempo es tener acceso a distintos sistemas, utilizando distintas técnicas, y al final tenía control sobre la organización. Y vosotros preguntaréis, ¿y nadie le pilló? Pues no, la verdad que haciendo un estudio sobre cómo es el comportamiento de los empleados, que son gente de costumbre, que hacen cosas sota, caballo y rey, al final consiguió evadir eso. No hubo una cámara que le grabase, parece ser que no. No hubo nada que ocurriese que le involucrase, parece ser que no. No se realizó un forense y la empresa decidió dar carpetazo al tema. Eso sí, el hombre hizo un game over en toda regla, porque consiguió acceso a todos los rincones de la organización. Pudo robar los planos, cobrar el dinero y aprovechó, bueno, esto vamos a ver ahora, aprovechó a que varios empleados salieron de la empresa para, en una corriente de huida de gente, pues él infiltrarse ahí y salir de la empresa. La empresa decidió dejar pasar el incidente. Eso es algo que ocurre en muchas empresas, prefieren que no salga a la luz ese tipo de incidentes, y decidieron cambiar la operativa, políticas, procedimientos de la seguridad de información de esta organización. Bueno, ¿cuáles fueron las causas de esto? Bueno, las causas al final fue: el POSIT es una falta de cultura de seguridad en la organización, en los empleados. Un mismo usuario accede a equipos diferentes de diferentes criticidades con las mismas credenciales. El Windows 7 tenía el mismo administrador local que el XP, porque era gestionado por la misma persona, en distintas redes, distintos entornos. Eso es un error. Métricas inválidas de monitorización. No se disparó ninguna alerta en los escaneos que este hombre estuvo haciendo. No se disparó nada. No se habían establecido controles adecuados para proteger información crítica de la organización. Sí, habían puesto un firewall. Muchas veces pensamos que con un firewall nos vale. Tengo un firewall. Y es verdad que ante un juez, como riesgo legal, nos puede quitar los problemas, porque estamos metiendo un control de prevención. Pero no es la solución a veces. Hay que configurarlo correctamente. Y bueno, no se realiza un control suficiente sobre el software instalado en los equipos. Este hombre, el jefe de proyecto, podía instalar lo que quisiera en su equipo. ¿Vale? Entonces, ahí hay un fallo. Instaló algo que era vulnerable y que no estaba controlado por la gente de IT. Y esto es algo que ocurre en muchas empresas, en casi todas. Bien, dicho esto, creo que el caso se ha entendido. Lo que vamos a hacer ahora es mostrarlo con máquinas virtuales, mostrar el escenario e ir paso a paso viendo cómo esta persona podría hacerlo. ¿Pudo utilizar otras cosas? Sí. Pero lo que nos interesa es ver que podemos hacerlo. Entonces ahora vamos a desconectar esto aquí. ¿Se escucha por aquí? ¿Se escucha? ¿Sí?
¿Se escucha? Sí. ¡Sí! Bien. Por este también, ¿no? Bueno. Lo que podéis ver aquí son un montón de máquinas ahora mismo. Ya os digo, este hombre entró aquí y dijo, joder, pues si me lo están dando en un POSIT, puedo llegar y decir 1, 2, 3 a ese punto y he entrado. Y lógicamente puede tener acceso remoto por SSH, etcétera, ¿no? O podría entrar en local y dejar una puerta para en remoto entrar él. Bien. Luego tenemos por aquí, tenemos el controlador de dominio, que es este de aquí. Tenemos el Windows 7 que está por aquí, que es el del jefe de proyecto, y tenemos el XP, que es el que tiene los planos. Este lo vamos a iniciar. Veis que el usuario se llama prácticas para que no tenga ningún tipo de privilegio. Esto lo dejamos iniciando. El software era este. Vale. Bien. Por aquí vamos a arrancar Metasploit, porque lo vamos a hacer todo con Metasploit, pero esta persona no significa que lo hiciera todo con Metasploit. Puedo utilizar distintas cosas equivalentes, exploits, escáneres, etcétera, para realizar estas acciones. Esto también lo vamos a arrancar. No hace falta. Bueno, ahora momento publicidad. A las 4 de la tarde, en el taller número 2, tenemos el curso de Metasploit, Juan Antonio Calles y yo. Así que os invito a todos a que os paséis por allí. Bueno, esta persona empezó haciendo algo tan sencillo como utilizar un escáner, como puede ser este, o puede ser un Nmap, donde al configurarlo, pues escaneó primero lo que sería la red de empleados, ¿no? Que es lo que él tenía acceso y quería centrarse en la máquina de su jefe, en la máquina de Windows 7. Entonces, bueno, pues configuró un poco un escáner y dijo, mira, nosotros nos vamos a centrar en esa máquina porque sabemos que dónde está la chicha, pero él, lógicamente, escaneó toda la red. Y encontró, pues eso, un puerto 80 abierto en una máquina que es un cliente realmente, ¿no? Que es el equipo de desarrollo donde el jefe de proyecto trabaja. Entonces dijo, venga, pues vamos a hacer un fingerprinting a ver qué hay ahí. Y se encontró con esto, Easy File Management Web Server 4.0. Y dijo, vale, acordaros de la diapositiva donde salía una captura de vulnerabilidad con módulos explotables, bla, 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 con ejecución de código arbitrario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo exploto esa vulnerabilidad, puedo inyectar código en la máquina remota y tomar el control de esa máquina. Entonces, eso es lo que hizo esta persona. Dijo, hostia, me bajo el exploit que ya está hecho y, vamos, digo yo que es lo que hizo. Y dijo, para adelante. Bien, entonces ahora si hacemos aquí un sysinfo, vemos que estamos en el Windows 7, en el de prácticas. Estamos en la máquina del jefe de proyecto. Lo que pasa es que no tenemos privilegios, porque mi usuario es prácticas. Entonces, si yo intento hacer un volcado de hashes, es decir, si yo intento sacar los usuarios y los hashes de las contraseñas de ese equipo, no voy a poder, no tengo privilegio. Entonces, buscó otra alternativa. Dijo, bueno, pues ya que estoy dentro de esta máquina, vamos a intentar realizar la explotación con un exploit local que me dé control total, con permiso sobre esa máquina. Entonces, lo encontró. También era vulnerable a eso. Y nada, simplemente diciendo, configurándolo.
Si va bien, a ver si va bien la demo. Sí. Vale. Tenemos ya la sesión. Ahora mismo hay 2 sesiones. Bueno, la sesión 2, que es la que nos interesa, es donde nosotros vamos a poder coger privilegios sobre el sistema. ¿Vale? Entonces ahora somos en Windows 7, somos System. Entonces yo puedo hacer algo como hizo esta persona, que es decir, bueno, pues hago un volcado de hashes. Acordaros, con el usuario y con el hash, y si se cumple el principio de localidad, que es importante, ¿qué es esto del principio de localidad? Os va a sonar a muchos. El usuario administrador local de una máquina en mi departamento es el mismo que la máquina de al lado. ¿A cuánto os suena? Yo creo que a más, pero bueno, la mitad pongamos. Es decir, si en mi máquina es Pepito y la máquina de al lado es Joselito, el administrador local suele ser el mismo. Entonces, por ese principio, este hombre dijo, pues el señor Capdevila, que es el jefe de proyecto, puede que en el XP tengan configurado el mismo administrador local. Entonces, cogió el hash, copió el hash y dijo, bueno, al XP no puedo llegar, pero tengo una máquina que es el Windows 7 que sí que puede llegar, por lo que puedo hacer un pivoting, que se llama. Y el tío realizó un pivoting que a mucha gente le puede sonar algo muy complicado, pero que con Metasploit es muy, muy sencillo. Entonces el tío hizo un pivoting, utilizó un módulo que no explota nada, sino que se autentica, que es este de aquí. El XP creo que está la 10001. Configuro el administrador. Y como password, no la conocía, pero realmente no le importaba, ¿no? Porque con el hash le valía. Y creo que está todo configurado. Entonces, lo que realmente se está autenticando en el XP con el administrador local de la máquina del Windows 7. Si todo va bien, sí. Vale, entonces ahí estamos en el XP. Y entonces esta persona, una vez que llegó al XP, dijo, perfecto, con una shell puedo descubrir, aquí los he puesto en C para que sea rápido, puedo descubrir que hay algo que se llama plano secreto, que es por lo que al tío le iban a pagar una pasta. Entonces salió y dijo, quiero descargar eso. Plano secreto. Vale, entonces el tío pudo parar aquí y dijo, ya está, tengo el plano secreto, tengo la pasta, lo voy a entregar y que no me pillen, ¿no? Sobre todo que no le pillen. Luego el tema de antiforense que puedo utilizar, eso daría para otra charla, pero la técnica que utilizó fue un poco esto. Y luego lo que sí se dio cuenta también, ya un poco burlándose un poco de la seguridad de la empresa, fue que, volviendo a la sesión de Windows 7, cuando el administrador local entrase por lo que fuera realmente, ya fuese por escritorio remoto, por SMB, y metieran el administrador local del dominio, perdón, administrador del dominio, eso queda cacheado y lo tenía aquí. Realmente ahora mismo tenía acceso a todos los recursos, de la organización. Perfecto. Nos acordamos de la clave, que es esta, y simplemente volviendo a autenticarnos otra vez. Nos volvemos a autenticar cambiando simplemente el dominio. Y como pass, el dominio se encuentra
El dominio se encuentra en la IP... El controlador de dominio, perdón, se encuentra en la IP... Vale. Entonces, somos lo máximo en el controlador de dominio y el tío estaba en el Windows 2012 y dijo, bueno, pues por si acaso me puedo llevar esto. Sacó un listado con todos los usuarios del dominio con sus hashes, pudiendo acceder a cualquier sitio. Realmente ya podía, porque realmente el administrador del dominio ya te da todo acceso. Pero bueno, hizo todo esto y, como os he contado antes, no fue cazado. La empresa prefirió dar carpetazo al tema, intentar reforzar las medidas de seguridad y, por miedos, al final se ocultó un poco todo. Y esto es un poco la historia. Entonces, por mí, esto se ha acabado. Cualquier duda, cualquier cosa, pues me comentáis. Buenísimo, te has llevado los planos secretos. Espectacular. Sí, sí. Bueno, ha sido súper interesante. Hemos visto aquí robar los planos. No nos lo esperábamos, pensábamos que al final no lo ibas a conseguir. También es que el tío poner planos secretos a los planos secretos de nombre. Se podría haber puesto cosas súper aburridas, por ejemplo, y así no lo habrías descubierto. Bueno, la siguiente ponencia, muy interesante. Me encantan los micrófonos de mesa larguísimos porque quedan súper estéticos. La va a dar... Guay, así tengo dos. La va a dar Francisco Pérez. Y va a tratar sobre la legalidad en los ámbitos de la ciberseguridad. Esto es muy importante que todos nos quedemos a verlo, porque claro, podemos cometer delitos sin saberlo. Sí. Ahora mismo todos estáis cometiendo bastantes delitos y no lo estáis sabiendo. Entonces deberíais escuchar a Francisco Pérez, que nos va a hablar de la legalidad en la ciberseguridad. A mí cuando me han dicho el título de la legalidad en la ciberseguridad, he pensado en Robocop, ¿no? Claro. Porque, claro, Robocop es ciber, ¿no? Y es seguro. Y es seguro. Y aplica la ley, ¿no? ¿Pero cómo está aplicando esa ley? ¿No se está Juan? interesando lo de Robocop? Perdón. Tío, es Robocop. Es ciberseguridad. Vamos a ver. Entonces,